doctrina apostólica. Y entonces quiero hacer algunas acotaciones que seguramente nos van a servir, porque cuando hablamos nosotros del velo tenemos que poner un poquito de cimiento, y me tomaré unos minutitos en esta primera parte de este estudio. Primero tendríamos que visualizar que cuando Pablo llega, tenemos que ver la autoridad del apóstol Pablo. Pablo es un hombre que es elegido como el perito arquitecto de la iglesia. Es importante que nosotros veamos cómo la Biblia se debe de ver, porque yo le voy a decir dónde entra el apóstol Pablo. Por ejemplo, la Biblia es hermosa cuando uno puede darle un giro y poder, como el águila, verla desde arriba. He tratado de hacerlo, de resumirlo de la mejor manera posible, y toda la Biblia se resume más o menos en el Antiguo Testamento. Luego podemos hablar de los evangelios. Podemos hablar luego del libro de los Hechos. Después del libro de los Hechos vienen las epístolas, ¿verdad? Entre ellas están las de Judas, las de Juan, las de Pedro y sobre todo las del apóstol Pablo. Y por último está el Apocalipsis. De tal manera es importante que nosotros veamos así la escritura, porque entonces la vamos a poder ver en un ángulo, dijéramos, como una visión del águila. Y vamos a poder ver que el Antiguo Testamento era la preparación, ¿verdad? Aquí van a estar todos los aditamentos que de alguna manera se iban a tener para la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. En los evangelios aquella preparación ya se hace manifiesta, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, nuestro Señor, Dios, en el misterio de la piedad, se hace carne. Entonces aquí está la manifestación. Es importante que ahora que ya se manifiesta y que el Señor hace la obra, entonces ahora se tenía que propagar por toda la tierra. En el libro de los Hechos está la propagación de todo el plan divino. Voy a utilizar otro color para que podamos diferenciar y enfocarnos sobre lo que yo quisiera que usted lo viera. Porque ahora vemos que en las epístolas son la explicación, y por eso lo voy a poner aquí con otro color. Es la explicación de todo el plan de Dios. Y por último, en el Apocalipsis está la consumación. Entonces, estas 5 divisiones me han servido a mí durante todo el ministerio para poder tratar de entender mejor la Escritura. Hay un plan de Dios, un plan que ha estado reservado, un plan que de alguna manera había estado oculto desde los días de la antigüedad, que el mismo Dios se iba a hacer carne. ¿Con qué propósito se iba a hacer carne? De venir a experimentar lo que uno de humano siente para luego dar su vida y poder pagar por nosotros, redimirnos, comprarnos. Y por eso le decía yo que el Antiguo Testamento es la preparación del plan de Dios. El Evangelio es la manifestación del plan de Dios. Aquí Dios se hecho carne ya. En los Hechos se propaga este Evangelio, que es la propagación, las epístolas, la explicación, y el Apocalipsis, la consumación. Pero note entonces que cuando se habla del apóstol Pablo entonces es el perito arquitecto. Pablo es como un arquitecto que llega a la obra con su casco y como que yo lo veo a Pablo lleno aquí de los planos espirituales. Son planos arquitectónicos, pero espirituales. Es importante que usted ponga atención en esto. Le voy a decir por qué. Porque entonces las epístolas son la explicación de todo el plan de Dios. El plan que se preparó, el plan que se manifestó y el plan que se propagó. Las epístolas son los planos para edificar la iglesia. La iglesia no se edifica por modas o por implementar un mercadeo o unas buenas relaciones públicas o un buen plan de marketing. No. La iglesia aquí en las epístolas se mira cómo se puede edificar. Y entonces para mí era importante tomar estos minutos, porque Pablo, cuando llega a las iglesias, él es un apóstol. Él llega, va a los cultos, se sienta, se para, participa. Y entonces Pablo dice, aquí vi algo, en esto los alabo, muy bien hecho, los felicito. Al epístola a los Corintios, cuando Pablo llegaba a los Corintios, les decía, ¿saben qué? En esto no los alabo, aquí están mal.
Y entonces Pablo, en medio de aquella manifestación tan hermosa, porque la iglesia de los Corintios era una iglesia con cobertura apostólica, él la cubría. La iglesia de los Corintios era una iglesia poderosa porque tenía manifestaciones de los dones del Espíritu. Ahí se miraba cómo el apóstol Pablo empezó a regir el orden. Por eso le digo que es la explicación de todas las cosas. Cómo uno va a manejar los dones del Espíritu. A ver, cómo dijéramos, ¿cómo vamos a administrar la manifestación del Espíritu? Eso solo se hace a través de leer las explicaciones que da Pablo. Y Pablo en la epístola a los Corintios lo hace. Usted puede leerlo en el capítulo 12, 13, 14. Y seguramente que desde el capítulo 11 nos viene hablando de una de las regulaciones que Pablo tuvo que hacer. Por ejemplo, Pablo llegó y vio que la gente... empezaban todos a hablar en lenguas, todos querían decir una palabra y Pablo les dijo, vamos a hacerlo en orden, vamos a hacerlo por turnos. Si alguien tiene el don de hablar en lenguas y no sabe la interpretación, Dios va a levantar a otro que la puede interpretar. Y otro puede tener un don de sabiduría, un don de ciencia, de fe, de milagros. Y entonces el tema no son los dones, eso lo voy a dar en otro momento. Lo que me interesa es que entonces Pablo dice, y les pone en la regulación, en 1 Corintios capítulo 11, les dice, ¿saben qué? Aquí es importante que hagamos algo. Aquí es importante que nos demos cuenta que cuando la mujer ora o profetiza, que se cubra la cabeza. Y entonces, de alguna manera... aquí tenemos nosotros que venir a enfrentar algunas cosas. Y ya que hemos estado hablando de cultura divina, vamos a ver como segunda parte si esto es ¿qué tipo de cultura es? Fíjese esto de que la mujer se debe de cubrir la cabeza cuando ora o profetiza, si es cultura griega, ¿verdad? Porque estamos hablando de los griegos ahí con los corintios, o es cultura divina. O es más, si es cultura griega, cultura divina, o también si es alguna cultura judía. Entonces yo quisiera que usted recordara que cuando vemos esto, hablamos nosotros que la cultura es el conjunto de hábitos, de costumbres. Pasé varios programas hablando acerca de ello. Y entonces, fíjese que vamos aquí a leer un poquitito o a platicar un poquitito aquí con ustedes, porque... nosotros, al ver esto, tenemos que enfrentarnos a una realidad. Cuando Pablo llegaba, alguien puede decir pastor, aquí hay un pensamiento que de pronto tiene una equivocación terrible. Yo recuerdo hace muchos años cuando empezamos a explicar esto a través de la radio, a través de la televisión. Entonces una señora muy amablemente me llama y me dice, pastor, aterrice, me dice, ¿por qué? Y entonces yo le respondí, le dije, hermana, entonces usted si cuando venga el Señor, usted se va a quedar, usted no se va a ir con el Señor, porque la doctrina del arrebatamiento, Pablo se le escribió a los que vivían en Tesalónica, y usted vive en San Pedro Sula. Entonces es un error que pensar que en las epístolas se nos está hablando de costumbres. Es decir que si se dijera, pastores que nos quieren poner una costumbre judía o si usted quiere hasta musulmana, de ninguna manera, porque Pablo dice que el hombre le es deshonroso cubrirse la cabeza. El hombre no tiene que tener la cabeza cubierta, pero la mujer que se cubra la cabeza. Y en los días que Pablo de alguna manera vivió, recuérdese que usaban mantos, usaban túnicas, hasta los hombres se podían tapar. Es más, hasta el día de hoy veo que cuando los hombres oran allá en el muro de los lamentos en Israel, muchos de ellos tienen cubierta la cabeza, porque para ellos es normal. Entonces, si Pablo les dice, la mujer que ora o profetiza que se cubra la cabeza y el hombre que no se cubra, la mujer que use cabello largo y el hombre que use cabello corto, eso está aquí en Corintios 11, entonces eso no era por quedar bien con ellos o instalar una cultura judía o una cultura hebrea. Yo creo que nosotros tenemos que supeditarnos a utilizar realmente no la cultura de nadie, sino la cultura de Dios. Algunos dicen que no se puede escoger entre Cristo y la cultura, sino que hay que llevar un cristianismo cultural. Y yo digo, nada más alejado de eso, nada más alejado de la realidad, porque por eso cuando uno está orando en el Padre Nuestro, uno dice, venga tu reino, que se instale aquí el reino. Entonces es importante que nosotros podamos, dijera yo, descalificar de entrada
que esto puede ser una doctrina o una costumbre o parte de una cultura judía. Seguramente no lo es. Los griegos eran soberbios. Recuérdense que los griegos se creían los que sabían mucho. Entonces Pablo les dice, ¿verdad? Que a los griegos les dice y les da a entender que cuando él llega les dice, yo estuve en la reunión con ustedes y veo que no lo están haciendo bien. Por eso les quiero enseñar la cultura divina. En la cultura divina dice que toda mujer que ora o profetiza que se cubra la cabeza y que el hombre no se cubra. Entonces, si el problema era ese, seguramente que si ellos se cubrían o no se cubrían, los griegos, cuando Pablo llegó les dijo, lo que ustedes hacen no es correcto. Entonces quiere decir que la cultura que tenían los griegos no era parte de lo que Pablo les estaba llegando a imponer. Ojalá me dé a entender por ello. O con esto. Por eso vemos que también la cultura griega no tenía que ver nada con esto. Pablo les llega a decir, ustedes como griegos están haciendo cosas que no se deben. Por ejemplo, la mujer ora y profetiza y eso ustedes lo están haciendo mal porque ella no se cubre. Entonces notemos que no era tampoco imponer ninguna cultura ni judía, ni cultura musulmana, mucho menos ni cultura griega, sino que Pablo en las epístolas él tiene su tarea de dar la explicación del plan divino de la preparación, manifestación y propagación. Una vez que tengamos bien explicado todo lo que la iglesia debe ser, va a venir la consumación de todo el plan de Dios. Entonces era una cultura divina. Por eso insisto que uno dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Así en la tierra, así se debe de hacer aquí en el cielo. Y entonces por eso la Biblia, usted puede abrirla ahí un poquitito y se va a dar cuenta que dice en 1 Corintios 11:16, pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. ¿Quién es nosotros? El apóstol Pablo. ¿Quiénes nosotros? Los apóstoles no tenemos costumbre de ser contenciosos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos toca el evangelio de enseñar, el evangelio de, ¿sabe qué dice? De las rogativas. Ahora, a mí me toca exponer, no imponer, porque lo de ser contencioso, dice, no es costumbre, no es cultura, ni apostólica, ni de las iglesias de Dios. Entonces, por eso le decía yo que los griegos, cuando llegaba el Señor ahí con los griegos, llegaba a sentar doctrina apostólica como cultura divina. Yo le decía que no era cultura judía, mucho menos musulmana. Pues usted sabe, como le decía, que los hombres se cubrían con talit, ¿verdad? Y también ellos se cubrían. Y tampoco puede ser como costumbre los corintios, porque si fuera eso no tendría Pablo necesidad de enseñárselos y ellos tampoco lo alegarían. De tal manera que ahora para mí es importante decir algo más. Y Dios mío, el tema va por la mitad y creo que, o el tiempo va por la mitad y creo que vamos bien. Esto para mí es importante. Mire, tan importante es que si no me da tiempo terminarlo todo hoy, en la segunda parte lo vamos a tener que ver. Porque en las cosas de Dios hay dos sistemas que se conjugan. Uno complementa al otro. Entonces hay que ver en la Biblia, hablamos de este como el punto número 1, hablamos de la cultura como el punto número 2 y ahora vamos al punto número 3. Y en el punto número 3 hay dos sistemas en la Escritura. Hay dos sistemas que se mueven en la Escritura y es el sistema de la gracia y es también el sistema del gobierno. Entonces, eso es importante que de alguna manera lo vayamos a platicar. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del sistema de la gracia, el sistema de gobierno, tenemos que saber, por ejemplo, que en el sistema de la gracia todos somos iguales. Dios no derramó más sangre por mí que por usted, porque aunque yo sea pastor, ahí ya no hay judío ni griego, ahí ya no hay varón ni hembra, ahí somos todos iguales, ahí somos todos iguales. Ese es sistema de la gracia, pero está también el sistema de gobierno. En el sistema de gobierno sí hay jerarquías. A ver, se lo voy a explicar, ¿sabe cómo? Cuando Jesucristo oraba decía, Padre, tú que estás en los cielos, Jesucristo, ¿y tú por qué haces eso? Yo solo hago lo que veo hacer a mi Padre. Yo no les digo nada, yo solo vengo a decirles lo que mi Padre me envió a que les diga.
Entonces ahí había como una jerarquía y esto confunde a muchos, porque dicen entonces aquel es Dios y el Hijo no, de ninguna manera. Ahí se están trabajando con el sistema de gobierno. Pero pastor, entonces en el sistema de la gracia, dice Cristo en Juan 10:30, el Padre y yo una sola cosa somos. Entonces en el sistema de la gracia son iguales, pero en el sistema de gobierno hay jerarquías. Y entonces aquí es donde de alguna manera empiezan algunas situaciones que nosotros vamos a ver. En el sistema de la gracia, por ejemplo, Juan, yo le decía en Juan 10:30, ¿verdad? Que dice que son una misma cosa, pero en el sistema de gobierno dice la Biblia en Corintios 11, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer. Entonces aquí hay un sistema de gobierno jerárquico totalmente establecido. Usted lo puede ver conmigo donde dice que Dios, fíjese, Dios en el sistema de gobierno, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Esto es en el sistema de gobierno. Pero en el sistema de la gracia dice Cristo del Padre. El Padre y yo una sola cosa somos. En el sistema de la gracia, el hombre y la mujer dice que no hay distinción entre eso. Pero es importante que lo sigamos visualizando. Déjeme llevarlo a algo más. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en el sistema de la gracia, Dios, cuando Adán y Eva pecaron, Dios los perdonó. Usted lo puede ver que Dios los perdona. Pero en el sistema de gobierno, lo sacó del huerto. Tiene sus consecuencias. Y entonces así nosotros vamos aprendiendo algunas cosas para poder manejar el sistema de la gracia con el sistema de gobierno. Esto para mí es un punto medular, es un punto muy, muy importante. Por ejemplo, la sirofeniza o la sirofenicia, cualquiera de las dos maneras está bien dicho. Cuando esta mujer se acerca con Jesús, le dicen, mira, tú no tienes ahorita agenda conmigo, yo solo vengo a las ovejas perdidas de Israel. Y entonces, en el sistema de gobierno, él no venía a atenderla a ella, pero en el sistema de la gracia se compadece y la puede atender. Entonces, notemos nosotros, ¿verdad? Ya faltándome 10 minutitos para esto, pero aunque no avance mucho hoy, pero le voy a dejar establecido bien esto. Punto número 3 acerca de esto, del sistema de la gracia. Por ejemplo, Saúl y David. En el sistema de gobierno, Saúl estaba ya de rey, pero en el sistema de la gracia ya habían ungido a David. Ya Dios le dijo, tú vas a ser el nuevo rey. Pero tenía que esperar, ¿verdad? Que Saúl se quitara o Saúl se muriera, porque en el sistema de gobierno, ¿verdad? Él tenía que respetar que Saúl era el rey. No. Fíjense qué cosa, el sistema de la gracia nunca va a quitar al sistema de gobierno. David no podía decir, bueno, a mí ya Dios me ungió como rey y hasta aquí lo voy a quitar. En el sistema de la gracia, legalmente él ya estaba como rey, pero en el sistema de gobierno tenía que respetar a las autoridades que de alguna manera se ven. Usted se va a dar cuenta que estos se complementan el uno al otro, ¿verdad? En el tiempo del Antiguo Testamento, los sacerdotes y profetas estaban en el sistema de la gracia, ahí estaban ellos. Y eran escogidos de Dios, pero en el sistema de gobierno ellos no gobernaban, gobernaban los reyes y los líderes. Entonces, le ruego que se dé cuenta, por favor, de que las cosas de alguna manera cambian. Por eso es que en estos sistemas, estaba viendo yo aquí una notita, en el sistema de gobierno, déjeme que le ponga, ahorita viene a mi mente algo, esto pasa en la vida cristiana. Por ejemplo, en el sistema de la gracia, usted puede ir a trabajar a un lugar cristiano. Usted puede ir a trabajar con una persona donde usted es el diácono, pero usted trabaja para otra persona que él solo va a la iglesia. En el sistema de la gracia, son iguales. Cuando usted llega al trabajo, ustedes son iguales. Pero en el sistema de gobierno, él es su jefe. Aunque usted sea diácono en la iglesia o anciano en la iglesia, él es su jefe. La gracia nunca puede anular el sistema de gobierno de Dios. Ok. Entonces, me gustaría a mí que de alguna manera ya vimos en el sistema de la gracia, porque en el sistema de la gracia vemos que hay igualdad. Y yo sé que un programa tiene que llevarnos a otro, porque si no, no vamos a poderlo ver bien. En el sistema de la gracia todos somos iguales.
Y entonces usted va a ver, usted va a ver cómo personas dicen, pero si todos somos iguales, ¿por qué me tengo que sujetar? Por ejemplo, en el sistema de la gracia, yo entiendo que todas las riquezas y la gloria proceden del Señor. Yo entiendo que solo a Él tendría que darle, pero en el sistema de gobierno me dice Germán, hay que a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, aquí todos son iguales, aquí hay diferencias. Aquí Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Si me di a entender con lo que es el sistema de gracia y el de gobierno, vamos a avanzar mucho en este tema. Porque entonces aquí alguien dirá, pero pastor, ¿por qué el hombre se tiene que sujetar? Porque el hombre y la mujer son iguales. Sí, en el sistema de la gracia sí, pero en el sistema de gobierno no. Entonces, aunque me quedan pocos minutitos, me quedan 8 minutitos para este programa, pero sí creo que pudiéramos empezar diciendo algunas cosas. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, esto está aquí, ya lo ubicamos en 1 Corintios, capítulo 11, verso 3. Aquí está hablando, usted que ya conoce esto, usted sabe que aquí estamos hablando de lo que es el sistema de gobierno. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, note que cuando vamos a hablar de velo, mire qué cosa, no vamos a hablar del sistema de la gracia, sino el velo va establecido en el sistema de gobierno porque son jerarquías. Y yo sé que el tiempo me avanza, pero le voy a leer un par de versos aquí. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:5. Fíjese que dice ahí, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, mientras ora profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Le ruego, ahí los que están en televisión y en controles, ojalá puedan poner ahí 1 Corintios, capítulo 11, verso 5. Dice, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, mientras ora profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Ahora, es importante que nosotros veamos algo, que en 1 Corintios 11 no dice porque toda hermana. ¿Por qué dice porque toda mujer? Obviamente está hablando de las mujeres cristianas porque está hablando de las mujeres que están en la iglesia de los Corintios. Y dice toda mujer, no dice toda hermana. Entonces aquí estamos trabajando y enseñando no en el sistema de gracia, estamos hablando en el sistema de gobierno. Le ruego que se dé cuenta que no dice hermana, sino quiero que sepáis. Y esto qué importante, ¿verdad? Pablo estaba ahí enseñando y era importante que le dijera, quiero que sepáis, como usted lo ve ahí en su pantalla, ¿verdad? Toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora profetiza, deshonra su cabeza. Entonces, aquí no habla de nuestra posición en Cristo, porque nosotros estamos en la misma posición como iglesia, sino que aquí nos habla del orden de la creación. Primero fue el hombre y después fue la mujer. Entonces, yo por eso le digo que en las epístolas de Pablo, Pablo le habla a la mujer que va a la iglesia, a la mujer que de alguna manera tiene su vida en el Señor. Entonces, yo creo que en este sistema estamos aprendiendo nosotros cómo Dios va a mover las cosas. Ahora, dice la Escritura que se cubra o que se rape. Estamos hablando del velo de la mujer y sé que me quedan unos pocos minutitos, pero creo que este programa va a ser especial y lo voy a hacer un poquitito más grande porque tal vez no es bueno que lo deje en tema 1 y tema 2. Así que lo voy a llevar aquí con usted para que lo podamos ver. En 1 Corintios 11:5, yo le ruego que tenga ahí su Biblia a la mano y lo pueda leer. Fíjese que dice, toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Tal vez habría que ver también, ¿verdad?, que ahí en 1 Corintios 11 la Biblia dice, las epístolas que son la explicación dicen que la mujer tiene que tener el pelo largo y que el hombre tiene que tener el pelo corto. Hay una diferenciación, ¿verdad?, que el hombre debe tener el pelo corto. Y aquí no es porque ya no nos salga o por otra cosa, sino que la Biblia dice que al hombre le es honroso el pelo corto, pero que a la mujer le es deshonroso dejarse el pelo corto, no, que le es honra a ella dejarse crecer el cabello. Y entonces nos damos cuenta que toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora profetiza, deshonra su cabeza.
Ahora, aquí la Biblia manda, aquí la Biblia no sugiere, y solo se da para orar y profetizar. Entonces hay dos actividades en que la mujer tiene que tener su marca de autoridad, tiene que tener su cubierta, su velo, para que nos demos cuenta de eso, porque si se da cuenta en el sistema de gobierno, ahí está de azul, hay tres cabezas: Dios, uno, que es la cabeza de Cristo; dos, Cristo es la cabeza del hombre; y la tercera cabeza, que el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, en el verso 15, yo quiero que vaya conmigo ahí a 1 Corintios 11, 15, y entonces aquí vamos a ver, aquí es importante, es otro punto muy importante que vamos a visualizar, y creo que va a ser un poquito difícil, sí, voy a tratar de hacerlo aquí, un punto más. Este es el punto medular para muchas mujeres, ¿verdad? Es el punto medular. Entonces, hermano Germán, ¿qué se debe de usar? ¿Velo o cabello largo? ¿Verdad? Eso es lo que algunas dicen, pastor, pero la Biblia dice que la mujer le ha dado el cabello largo en lugar de velo. Y aquí es donde truenan los chicharrones. Y Dios mío, a mí me están tronando ya por el tiempo. Pero yo le ruego que compare los versos 15 con el verso 6. Hágalo ahí. Yo diría que este es el punto medular de la enseñanza de hoy. El punto medular de la enseñanza de hoy. Porque todos me dicen, pastor, pero si ahí dice que la mujer le ha dado el pelo largo en lugar de velo. Entonces venga conmigo. Vamos a ubicarlo aquí, ¿verdad? Porque dice, verso 15, pero que si la mujer tiene cabello largo, le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Entonces aquí dicen, ya ve, pastor, ya ve, el pelo largo es en lugar de velo. Pero léalo con el verso 6, por eso esa es la clave, el meollo del estudio. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, ¿cómo estaba la cabeza cómo está la cabeza en el verso 15? En el verso 15 la cabeza está con cabello largo. Entonces dice, porque si la mujer no se cubre la cabeza, ¿verdad? Que ya tiene, dice ahí, que también se corte su cabello que lo tenía largo. Entonces, ojalá que me dé a entender, si aquí está el meollo del asunto, faltando un minutito se lo estoy dando aquí. Porque aquí dice la Escritura que si la mujer, insisto, esto para mí, sé que me tengo que tomar este tiempo. Le ruego que eso es lo que usted debe de ver. Agarre su Biblia, tal vez ahí en la pantalla, los hermanos pueden poner 1 Corintios 11, 15 y abajo 1 Corintios 11, 6. ¿Por qué? Porque en el verso 15 dice, pero si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria, pues a ella el cabello largo le es dado por velo. Si uno solo lee eso sin contexto dirá, bueno, la mujer ya no usa velo porque tiene que tener el pelo largo, ahí lo tiene. Pero note lo que dice el verso 6, porque si la mujer no se cubre la cabeza, insisto, ¿cómo tenía el pelo la mujer? Largo. Que también se corte el cabello, ahí lo dice que tenía largo. Pero si le es deshonroso dejarse crecer el cabello o raparse, entonces que se cubra. Entonces la mujer tiene dos cubiertas, como la mujer de Proverbios 31, la mujer virtuosa, se cubre dos veces, tiene doble cobertura. Entonces la mujer tiene cabello largo para su vida diaria, pero también tiene cabello corto, también usa el velo para cuando ella va a desarrollar sus labores espirituales. A ver si me voy a entender. Pastor, entonces, ¿en qué quedamos? En el verso 15, en el verso 6. En el verso 15 dice que la mujer, ¿verdad? Usted lo puede ver ahí porque para mí es tan importante eso. En el verso 15 dice que la mujer tiene el cabello largo en lugar de velo. Y esa es toda la confusión. Ojalá que me dé a entender. Pero cuando uno lee el verso 6 dice, bueno, entonces la mujer tiene el cabello largo. Y a pesar que lo tiene largo, cuando ora o profetiza se debe de cubrir, porque si no lo hace mejor que se lo corte. Entonces el pelo largo le sirve para sus tareas diarias de toda la vida, pero para orar y profetizar sobre su pelo largo debe de utilizar el velo. Dios santo, y el tiempo se me ha agotado, ¿verdad? Dios santo, ¿cómo lo podemos hacer? Voy a dejar hasta aquí este programa y voy a entrar de lleno en el próximo para decir unas cositas más. Mire, este tema es corto, pero creo que lo tengo que hacer en dos partes porque creo que lo merece. Es una situación que requiere mucho estudio y que requiere que usted también pueda estar con nosotros para verlo despacio. Por hoy, que Dios le bendiga y nos vemos en
en el próximo programa con la parte 2 de este estudio. Bendiciones.